Bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es Alejandra Gallego de octavo semestre y hoy les voy a hablar de trombofilias. Para iniciar, es importante mencionar que los mecanismos de trombosis fueron descritos en el siglo XIX por Virchow, quien describe el daño endotelial, la éstasis venosa y la hipercoagulabilidad como los factores que favorecen la formación de un trombo. Es aquí donde nace el término de trombofilia, que es cualquier alteración, ya sea congénita o adquirida, que promueve la formación de un fenómeno trombótico, el cual habitualmente afecta al territorio venoso. La clasificación de los estados de hipercoagulabilidad se dividen en dos, hereditarios y adquiridos. Los hereditarios más comunes son el factor 5 de Leiden, déficit de proteína C, déficit de proteína S y mutación de la protrombina. Y los adquiridos más comunes son el síndrome antifosfolípido, hiperhomocisteinemia, embarazo o puerperio, uso de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal, cáncer, cirugía, trauma o inmovilización prolongada y trombosis previa. ¿En quién debemos sospechar una trombofilia? En los pacientes con tromboembolia venosa recurrente, pacientes con historia familiar de trombosis venosa, edad menor de 45 años o que haya ausencia de factores de riesgo que me expliquen el desarrollo de una trombosis. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Generalmente tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular o infarto agudo del miocardio. El tratamiento es muy similar para casi todas las trombofilias, pero el tratamiento a largo plazo, la profilaxis de la enfermedad o la morbilidad dependen del tipo de trombofilia, del número de eventos que el paciente presente, de los sitios que estén comprometidos o de otros factores de riesgo que presente el paciente. Las trombofilias más comunes, vamos a hablar de algunas, en este caso el factor 5 de Leiden, que hay un cambio de aminoácidos adenina por guanina y esto conlleva a que el factor 5 se vuelva resistente a la proteína C activada. La proteína C activada básicamente actúa como un anticoagulante natural, entonces hay un aumento excesivo del factor 5 y esto lleva a que se desarrollen muchos coágulos. El examen que enviamos aquí es el test de resistencia a la proteína C activada. El déficit de proteína C y proteína S es que estas dos proteínas inactivan los factores de coagulación 5 y 8, que son impredecibles para que la sangre pueda coagular. Los problemas relacionados con la proteína C o la proteína S pueden ser adquiridos o secundarios a otras causas como enfermedad hepática, enfermedad renal, infecciones, cáncer o simplemente heredados. Existen dos tipos de deficiencias hereditarias de proteína C. El tipo 1 está relacionado con la cantidad y el tipo 2 está relacionado con una función anormal, pero es menos frecuente que el tipo 1. Y la proteína S, existe de dos formas, libre y unida a otras proteínas, pero solo la forma libre es la que se puede unir a la proteína C. Existen tres tipos de deficiencias de la proteína S. El tipo 1 debido a una cantidad insuficiente, tipo 2 debido a una función anómala y tipo 3 debido a una disminución de la proteína S libre. El examen que enviamos es el examen de proteína C y S que generalmente aparece bajo. El síndrome antifosfolipídico es que hay anticuerpos contra estos fosfolípidos y hay trombosis a repetición, abortos, pérdidas fetales recurrentes y también trombocitopenia. Los anticuerpos antifosfolípidos más estudiados son los anticuerpos anticardiolipina, el anticoagulante lúpico y los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1. El síndrome antifosfolípido puede presentarse de manera aislada, denominándose síndrome antifosfolípido primario, o bien asociado a otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Los exámenes que enviamos son anticoagulante lúpico, antibeta 2 glicoproteína 1 o anticuerpos anticardiolipinas IgG o IgM que generalmente persisten positivos por más de 12 semanas. La mutación de la protrombina es que hay un cambio de guanina por adenosina y esto genera elevación de la concentración de protrombina circulante que promueve la generación de trombina e impide la inactivación del factor 5 activado por la proteína C. Y el examen que enviamos aquí es el análisis de la protrombina. Otra de ellas es la hiperhomocisteinemia, que se desconoce cuál es el mecanismo por el cual produce una trombofilia, pero se sabe que causa daño vascular al interferir con el metabolismo oxidativo endotelial, aumenta la producción de tromboxano, favorece agregación plaquetaria, antagoniza la acción del óxido nítrico y inhibe la acción de la proteína C. Además, activa el factor 12. El examen que enviamos aquí son valores de homocisteína en ayunas y postcarga de metionina. Estas son las bibliografías y muchas gracias.